vamos de lleno a nuestro primer tema. Como les manifestamos al inicio de este programa, mañana la Asamblea Nacional discutirá en segundo y definitivo debate la Ley de Inversiones. Tenemos con nosotros a Roberto Salas, él es secretario de Inversiones del Gobierno Nacional y una de las personas que trabajó en la creación de esta ley y está muy pendiente de lo que sucede en la Asamblea Nacional. Roberto, buenos días y bienvenido. Muy buenos días y gracias por la invitación. Bueno, pues estamos en este momento, en esta instancia en la Asamblea Nacional. Ha habido una discusión y hay algunas objeciones con las cuales quisiera comenzar. La oposición móvil que hay en la Asamblea Nacional manifiesta como una de las principales objeciones a la aprobación de esta ley que dice que se van a privatizar los bienes del Estado. ¿Qué les podría aclarar en torno a este tema? Yo creo que se generó primero una confusión y luego el apego a un esquema dogmático de que cualquier participación del sector privado en alguna cosa dentro del Estado es una privatización, lo cual no es correcto. Porque privatizar significa transferir la propiedad de un activo o de algo que sea algo importante para el Estado y de transferir la propiedad de un esquema definitivo, es decir, una transferencia, una enajenación. Y en este caso no estamos hablando de transferir propiedades. La única transferencia de propiedad que se da es cuando se crea o se construye una infraestructura nueva. Esa infraestructura, al término del plazo del contrato, se transfiere al Estado. Y por lo tanto, lo que se está hablando aquí es de que el Estado puede encontrar una forma de poder viabilizar proyectos complejos que requieren inversiones importantes y que cuando se cumplen ciertos elementos, el Estado puede considerar a un ente privado como alguien que le ayude a viabilizar esa obra a través de delegarle gestiones y riesgos. Y esa delegación de gestión y riesgos es lo que se enmarca dentro de un contrato de largo plazo. Contrato donde el Estado siempre tiene el control, la supervisión y la rectoría del contrato. Y para que se cumplan no solamente los plazos de construcción, los plazos de la inversión, sino también los convenios y los niveles de servicios que hay en la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Lo cual al final del día no solamente que viabiliza obras que el Estado por sus métodos tradicionales no podría hacerlo o tendría que postergarlo, sino que tiene los incentivos suficientes para que ese proyecto tenga mejor éxito, dado los incentivos que existen para la eficiencia de la ejecución del proyecto. Roberto, ¿estamos hablando solamente de construcción de nueva infraestructura, es decir, estas alianzas público-privadas, que es a lo que se refiere este cuestionamiento, es en torno solamente a construcción de infraestructura pública o estamos hablando de servicios? Porque no entendería de otra manera el cuestionamiento. Pongo un ejemplo, que se privatice el IES, por ejemplo, o que se privaticen los servicios públicos. ¿Eso está contemplado dentro de la ley? La ley no puede ir en contra de la Constitución y en contra de las autonomías que tienen las instituciones, como por ejemplo los GATS, como por ejemplo las universidades. Por lo tanto, el foco principal de las asociaciones públicas privadas bajo estos contratos en el mundo, no solamente aquí en el Ecuador, está dado fundamentalmente en mejorar la infraestructura y en algunos casos, cuando así lo defina el Estado, en algunos servicios que están alrededor de esta infraestructura. De tal manera de que el usuario pueda tener un mejor ambiente en el sentido de la calidad de la infraestructura, una mejor actualización tecnológica cuando esa infraestructura, para dar el servicio final, requiere de ciertas tecnologías, de ciertos instrumentos, de ciertos equipamientos para poder ejercerlo. Y por otro lado, cuando el servicio público, por ejemplo, la movilidad, que es un servicio público, podría establecerse como un esquema que tiene enormes beneficios a través de una gestión en esta modalidad, por no solamente la mejor eficiencia en la construcción, que se construye a menos costo y más a tiempo, sino también
en los niveles de servicio que presenta la señalización, en los esquemas de seguridad, de tal manera que se ahorran los tiempos de traslado, se ahorran los costos de mantenimiento de los vehículos y lo que es más importante, se reducen sustancialmente los accidentes en este tipo de servicios públicos. Entonces estamos hablando de la construcción de vías, que es algo que primero el país necesita si vamos a ampliarnos en el campo de la producción, si vamos a establecer zonas francas, se necesita pues nueva vialidad y también mantenimiento y mejoramiento de la que ya Y con ese comentario, Janet, las APPs, como se les llama a las asociaciones públicas privadas en el mundo, han tenido mucho éxito en el caso de la transportación, en el caso de la vialidad, que es donde es más fácil determinar los niveles de servicio, la calidad que se espera para poder ponerla en un contrato y que se pueda supervisar mejor. Sin embargo, eso ha ido evolucionando con el tiempo y también en los últimos años se ha venido aplicando en otros tipos de esquemas, como por ejemplo en la rehabilitación de hospitales o en la construcción de hospitales nuevos, cuando hay una altísima necesidad y el Estado no tiene cómo hacerlo. Entonces se busca este medio para poder construir la infraestructura, dar ciertos servicios que están alrededor de la infraestructura, que le permiten operar mejor, pero siempre el servicio de salud, al menos en la Constitución ecuatoriana, debe estar dentro de las funciones del Estado. Claro, y lo que hace el Estado es aprovechar toda esta infraestructura, todos estos esquemas que se dan alrededor de la infraestructura para que ese servicio sea mejor dado a la ciudadanía. Pero no se eliminaría la gratuidad, porque al entrar, digamos, en una carretera, el concesionario puede poner un peaje y cobrar ese peaje para poder tener los recursos para dar el mantenimiento, por ejemplo, a la carretera. En el caso de un hospital, ¿qué beneficio, qué ganaría el constructor? Es el pago del Estado, nada más. Es súper importante lo que acaba de mencionar. En el caso de las carreteras o de otros tipos de infraestructuras donde hay tarifas por uso, esas tarifas por uso las define el Estado, no las define de forma liberal el concesionario o el gestor delegado, como también se le llama. Siempre es el Estado el que tiene el control para poder establecer ese tipo de parámetros que son bastante sensibles, considerando estudios técnicos sobre las capacidades de pago, sobre el esquema de cómo discriminar las tarifas, es decir, a una familia no se le va a cobrar lo mismo a quien transporta un contenedor, por ejemplo. Son tarifas diferenciadas, eso se llama la discriminación positiva. En el otro esquema, cuando el Estado tiene, por ley, necesidad de dar el servicio de una forma gratuita a sus usuarios, esta ley no tiene nada que ver con eso, no la puede cambiar. Es más, lo que procura hacer es que mientras el Estado da el servicio, dados los incentivos que hay para hacerlo a menores costos, el Estado se beneficia no solamente de establecer un mejor servicio a la ciudadanía, sino que al mismo tiempo, si lo haría por sí solo, el costo para el Estado, que es el que tiene que pagar al concesionario o al gestor delegado, sería más alto. Y por lo tanto hay una doble ganancia en ese sentido. Roberto, hay un asunto que preocupa. Una realidad que está ocurriendo ahora. Digamos, hoy las concesiones a través de asociaciones público-privadas funcionan. ¿Sí? Hay algunas carreteras que están concesionadas, funcionan bien, se han concesionado distintas empresas, pero todas tienen algo en común. Y es que en este país, justamente por el tema de la regulación de los costos, hay una tarifa social, creo que se llama, de peaje. El peaje en ninguna parte del país puede superar $1 por vehículo, ¿sí? Pero, en cambio, los costos realmente de mantenimiento o de manutención de esa carretera establecen que el peaje debería ser más alto en casi todas las carreteras. Y esa diferencia entre $1 y $3 o $4, no sé, dependiendo la carretera, o $2, esa diferencia la tiene que cubrir el Estado. Pero hasta ahora esa diferencia no le han pagado a las empresas concesionarias. Eso no podría ser un elemento que espante a la inversión extranjera en obras tan importantes como la construcción de carreteras. La respuesta es que es definitivamente sí, es un problema. Y eso tiene que ser resuelto a través de mejorar las formas en las cuales se establecen las tarifas y también la forma en la cual el Estado planifica mejor sus capacidades de cubrir los compromisos. La ley genera algo, establece algo que es muy importante y que no existe en la ley actual, que está desde el 2015.
y es que el Estado tiene que mejorar su capacidad no solamente de conocer los compromisos de los contratos de concesiones, sino también de planificar mejor las necesidades de infraestructura en el largo plazo y poder determinar qué tipo de compromisos yo puedo, o hasta dónde de estos compromisos yo puedo absorberlos. Y sobre eso establecer los proyectos. Ese proceso de planificación y priorización de proyectos que tiene este objetivo que acabo de mencionar, pero tiene otro objetivo también, que es el de mejorar la transparencia, de tal manera de que los proyectos no estén en la gaveta de nadie y después sacarlos de a poco para ver cómo se ganan ventajas. Eso se elimina con este proyecto de ley, porque establece estos dos beneficios. Ahora, es importante en el esquema de tarifas de que efectivamente hay un concepto que guardar, que es un principio que guardar, que es proteger la capacidad de pago de los usuarios. Y para eso es necesario tener estudios muy bien definidos. Una vez solucionado ese tema, es importante socializar los proyectos con la comunidad, con los grupos de interés, no solamente con los municipios o las prefecturas, sino también con las comunidades que van a estar aquí, con los beneficiarios, los potenciales beneficiarios del tema, con las posibles personas que van a ser afectados de una forma para poder construir las vías. Esos procesos de socialización tienen que ser mejorados de una forma muy importante, porque es ahí donde también se establece y se divulga a la ciudadanía de que estos temas obviamente no son gratis. Entonces, aquí normalmente hay un cofinanciamiento entre lo que paga el usuario y cuando las tarifas no pueden ser muy altas, porque escapa de la capacidad de pago de la ciudadanía o de las empresas, entonces el Estado tiene que cubrir la diferencia, lo cual no es lo ideal, pero a veces es necesario. Uh-huh. Y cuando eso se da, la ciudadanía tiene que sentir de que las obras de mejoramiento de la rehabilitación tienen que hacerse antes del inicio del cobro de los peajes. Uh-huh. De tal forma que las personas pueden ver de que efectivamente hay unos ahorros enormes respecto al costo de mantenimiento de sus vehículos. Se ahorra mucho tiempo en el traslado. Se reducen sustancialmente los accidentes, como mencionaba. Uh-huh. Y hay estadísticas que están probadas y que se pueden comunicar de una forma clara. Es decir, que se podría trabajar con la población para que pueda comprender que un peaje los peajes tal vez no van a quedarse en este costo de $1, sino que podría analizarse ese costo-beneficio para poder subir en los peajes. Porque no se puede quedar, Janet, en $1 una obra que va a permanecer por 30 años, 40 años. Hay inflación. Afortunadamente el Ecuador tiene una inflación baja, de tal forma que las indexaciones o los ajustes no se esperaría, mientras haya esa inflación baja, no se esperaría que sean muy grandes. Pero para el proyecto es sumamente importante para mantener no solamente la calidad de la infraestructura, sino también el mejoramiento continuo de las tecnologías para que esa infraestructura dé mejores servicios. Una última pregunta en torno a esto, para transparentar y volver a cero y volverse realmente atractivos para la inversión extranjera en torno a la creación de infraestructura vial, ¿se pondrían al día con los constructores en estas deudas que tienen? Eso es necesario, sin lugar a duda, para generar una credibilidad y una reputación de país que honra los contratos, así como se le exige al sector privado de que cumpla sus compromisos. Obviamente el Estado también tiene que cumplir. Lo que tenemos que construir entre todos es una buena reputación de que hacer un proyecto en el Ecuador está basado no solamente sobre una muy buena ley, una ley que es competitiva con los otros países que nosotros estamos rodeados, como el caso de Perú, que ha tenido un éxito en este tema enorme desde hace 25 años, igual el caso de Chile o el caso de Colombia. El Ecuador se ha quedado rezagado justamente por una falta de cultura de comunicación eficaz de los beneficios del tema, que genera una incomprensión muchas veces de esto. Segundo, una ley que permita que los contratos obligue a todas las partes a cumplir sus compromisos. Y un tercer elemento no menor, y es que si logramos lograr este esquema de una aceptación social del sistema y una buena reputación, vamos a tener muchos proyectos que la gente lo va a sentir en más empleos, fundamentalmente, y en mejores servicios para la ciudadanía.
Quisiera pasar a otro tema. Este cuestionamiento viene más desde la empresa privada. No sé si es un cuestionamiento, sino más bien una pregunta, y es cómo vamos a volver la creación de zonas francas mucho más atractivas que las que tiene Colombia o las que tiene Costa Rica. Es decir, que funcionan, tienen otra dinámica y son mucho más atractivos, sobre todo porque sus costos son menores, los productos pueden ser más competitivos por las distintas normativas que rigen en esos países versus nosotros. ¿Qué podemos responder ahí? Hay un tema, Janet, importante, y es que los costos hay que verlos desde el punto de vista integral, y no solamente quedarse con los costos, sino quedarse con la capacidad de crear más modelos de negocios. Porque al final del día la atractividad de una inversión, si bien los costos son importantes, pero hay que ver también no solamente el costo donde uno tiene una desventaja, que es lo que más se habla, que es el costo de mano de obra. No nos olvidemos que el costo de la mano de obra nuestro está dado fundamentalmente por la dolarización y también porque los países alrededor nuestro han tenido depreciaciones de sus monedas muy importantes. Y hay cierta volatilidad en ese esquema. Entonces, basarse exclusivamente en este rubro no es correcto. Hay que ver la integralidad de los costos que tiene los costos energéticos, los costos de comunicaciones, que son muy importantes en este tipo de negocios. Los temas de los incentivos tributarios, que de alguna forma son diseñados para tender también a compensar esos otros elementos. Que son, en este caso, 10 años sin impuesto a la renta. ¿Qué otra ventaja se les está ofreciendo? Son temas de aranceles. Sin aranceles. Exactamente. Aranceles para, obviamente las zonas francas son creadas para eso, ¿no? Pero cuando construyes la zona franca también tienes ese tipo de exoneración. Ahora, nosotros tenemos hay una ley de zonas francas que no funcionó. ¿Cuál sería la diferencia con la ley que se está presentando ahora? Sí. Aquí hay algunas diferencias fundamentales. La primera es la diversificación de los modelos de negocios para aplicar la zona franca, que no es solamente el modelo industrial, que es mucho más ligado al tema del costo de mano de obra, como las maquilas, por ejemplo. Entonces, las maquilas son zona franca. Países como Honduras y otros países cercanos han tenido ese tipo de esquema, en Centroamérica fundamentalmente, en Perú también, para efectos de poder aprovechar el tema de mano de obra. El Ecuador no puede competir desde ese punto de vista. Por lo tanto, lo que se está haciendo es una ampliación de los modelos hacia otro tipo de modelos de negocios, sobre todo en la logística, sobre todo en los servicios, sobre todo en modelos de turismo, por ejemplo, y otros tipos de modelos de tecnología para poder desarrollar software. Y ahí ya los costos, ya los temas comienzan a ser distintos. Comienzan a ser cuántas personas hablan inglés, por ejemplo, para call centers y ese tipo de temas. El nivel de educación que se tiene, como lo logró Costa Rica, por ejemplo. Yo creo que creemos que en el Ecuador hay ese potencial y que está subutilizado. Y otro tema también es que además de esto, se libera a la iniciativa privada la ubicación o la determinación de dónde poner la zona franca. Que eso no había antes. Antes el Estado definía... Estos dos elementos que yo acabo de mencionar no existían antes. Antes el Estado definía de acuerdo a sus conveniencias, o el gobierno de acuerdo a sus conveniencias, dónde se establecen las zonas francas, que es lo que ocurre ahora. Ahora, en cambio, digamos, es el empresario privado de acuerdo a su proyecto. Exactamente. Que podría definir dónde puede se poner puede un esquema de esto en Huaquillas, o si lo puede poner en Turquía, o cerca de un puerto o de un aeropuerto, está libre de establecerlo y de proponerlo. En torno a las zonas francas, siempre en distintas reglamentaciones de distintos países, y me parece que en la ley que está vigente en el Ecuador, se dan mayores ventajas si se establecen zonas francas en zonas que se necesita mayor desarrollo, como por ejemplo la fronteriza. Sí. No sé si eso se contempla dentro de esta ley. Eso está inducido dentro de la ley porque deja en la libertad el esquema, y si bien el Estado puede dar ciertas orientaciones, es la iniciativa privada la que puede establecer en dónde cree que puede haber la mejor oportunidad de poder tener el éxito necesario para que la inversión tenga menos riesgo, que se genere empleo. Eso es otro tema que muchas personas dicen, bueno, pero ¿qué tanto empleo genera en la zona franca? Cuando esto se masifica y tiene una generación de empleo muy importante, no solamente en la construcción de estas, sino luego en
en la operación y en el mantenimiento de este esquema. Y claro, y ahí eso va también en torno a la posibilidad de que en estas zonas francas se pueda también dar servicios. ¿Nos puede profundizar allí qué tipo de servicios, a qué tipo de servicios se refieren? ¿Qué se puede contemplar? Un tipo de servicios, por ejemplo, son los centros de los call centers. Otro tipo de servicio es el desarrollo de software, que estos dos son probablemente los que han tenido más éxito en otros lados, pero también otros tipos de servicios que ayudan a darle valor agregado a productos, de tal forma que se puede establecer esquemas de servicios de marketing, servicios de comunicación, servicios que están dando siempre orientados a productos que se exportan y que por lo tanto generan un mejor crecimiento de las exportaciones, de mayor calidad, y para exportar más se requieren inversiones, y esa inversión obviamente llama al empleo. Y son empleos que están dirigidos más hacia la gente joven, relacionado con tecnología, relacionado con estos servicios en donde se necesita hablar otros idiomas. En su gran parte es correcto, que para universitarios que están ya en sus últimos años, que están egresando, yo me pregunto cuántos miles de estas personas tienen complicaciones de conseguir un trabajo. Y esto es una forma de hacerlo porque están ligados no al potencial solo del mercado local, que probablemente es un mercado que está un poco más complicado, sino a un mercado mucho más abierto que promueve de una forma muy consistente una ampliación de clientes, de nuevos inversionistas que vean aquí atractivo para poder basar aquí sus operaciones. Claro, y bueno, Roberto, hoy la generación digital, que ya son nativos digitales, están mucho más orientados a desarrollar ese tipo de trabajos y ese tipo de productos. Entonces van a tener en estos espacios una mayor facilidad para establecer sus emprendimientos, me imagino. Así es. Por ejemplo, esto para esquemas de emprendedores o incluso para pequeña o mediana empresa, que se puedan asociar entre ellos para establecer este tipo de servicios y vendérselos a firmas internacionales, es una gran oportunidad y por eso que se habla que esto promueve mucho el emprendimiento y la innovación. Un último punto es el hecho de que pues, se pueden atraer también solo capitales. Digamos, tenemos esta atracción de empresas internacionales que vienen a invertir en asociaciones público-privadas, pero también podemos traer capital puro y eso es a través de los mercados de valores. Que en este momento en nuestro país no funcionan bien, a pesar de que hay dos bolsas, Quito, Guayaquil, pero no funcionan. Nadie va a negociar allá sus acciones y no es algo muy desarrollado en nuestro país. ¿Cómo la ley promueve y cuáles son las ventajas que vamos a tener? La ley tiene tres grandes objetivos en el tema de mercado de valores. El primero es un tema de mejorar la supervisión, que es un tema que ha sido muy delicado y que ha causado mucho daño en el Ecuador por todas las noticias y los problemas que se han establecido. Y eso merma la confianza para que el sistema sea utilizado de una forma sostenible y sobre todo a escala. Y hablando de escala, un segundo objetivo es que establece un esquema promueve un esquema, porque no lo obliga, pero sí promueve un esquema de mayores sinergias entre las instituciones. No solamente entre las instituciones locales, que ya de por sí es muy complicado por estos esquemas de regionales que existen todavía en esta época, sacrificando economías de escala que pueden ser muy importantes, sino también integrarse hacia escalas regionales. Por ejemplo, en el caso de Chile, Perú y Colombia, ya tienen una integración desde hace casi una década, que les ha servido obviamente para ampliar las posibilidades de mercado, para que una empresa chilena pueda tener un servicio como si estuviera en Chile, en Perú o en Colombia, cuando emite obligaciones, emite bonos o cuando emite acciones, lo cual dinamiza mucho el esquema, hay un antes y un después. El Ecuador tiene esa gran oportunidad a través de una facilitación que da la ley para que se pueda integrar a estos esquemas para ganar escala. Y un tercer elemento que no es menor, Janet, que es la diversificación de los sistemas de transacciones. Las transacciones más en el retail, como se dice, ¿no? Los over the counter, como dicen los expertos, en el cual obviamente se establece unas nuevas modalidades que pueden dinamizar el mercado.
Claro, pero y ahí habrá que también capacitar a la gente y hay una nueva oportunidad de empleo. Digamos, es un área de desarrollo que no está desarrollada en nuestro país y que brinda una nueva oportunidad de trabajo. Janet, esto tiene dos esquemas. El primero es lo que el sistema per se y las instituciones mismas pueden generar por su crecimiento. Pero ese no es el principal efecto. El principal efecto es que cualquier inversionista para una asociación pública-privada tiene que invertir. Y, por ejemplo, en los contratos de asociaciones públicas-privadas hay un primer financiamiento que es la gran construcción de la infraestructura, que se da con un financiamiento nuevamente de bancos, y son financiamientos relativamente de corto y mediano plazo. Pero estos contratos, como son de largo plazo, necesariamente, cuando ya se termina la construcción y viene la parte de la operación y el mantenimiento, el financiamiento tiene que cambiar hacia un mercado de bonos, fundamentalmente, u otros. Y la forma de manejar ese esquema, el vehículo, son el mercado de valores. Por lo tanto, el mercado de valores es un dinamizador de la inversión, no por lo que significa en ellos mismos, en las instituciones, las casas de valores, sino es por el efecto que irradian a través de la inversión que la facilita con sistemas de financiamiento mucho más transparentes y mucho más a largo plazo. Bueno, está bastante fácil de comprender. Esperemos que en la Asamblea Nacional también estén discutiendo esta normativa con este espíritu y con el ánimo de contribuir para mejorar lo que hoy se ha dicho, que es justamente el papel de la Asamblea Nacional. Pero, Roberto, pues tenemos que terminar con este tema. Aunque la ley brinde ventajas, aunque la tarea de la Asamblea Nacional sea mejorar esta ley, tenemos este elemento político y en este momento estamos viviendo como este ambiente en donde hay una especie de boicot por parte de esta mayoría móvil, porque no es una mayoría fija en la Asamblea Nacional, compuesta por UNES, Socialcristianos y Pachacuti. Socialcristianos han dicho que van a apoyar la aprobación de la ley, pero ¿qué perspectiva o qué expectativa tiene el gobierno frente al panorama político en torno a esta normativa? Esa es la pregunta del millón, porque al final del día el aspecto jurídico, el aspecto técnico, obviamente tiene un rol súper importante. No te imaginas, Janet, el trabajo que hemos tenido en las últimas 2 semanas, 3 semanas, con respecto al relacionamiento, a la explicación en la Asamblea, personas con 24/7, 24 horas, 7 días a la semana disponibles. Se han hecho reuniones muy importantes con muchos asambleístas de cualquier línea ideológica, tratando de reducir el dogmatismo que muchas veces genera un apego y muchas veces sin argumentaciones técnicas, para que se piense más en el sacrificio, enorme sacrificio que tendría la ciudadanía en empleos y en oportunidades por un esquema dogmático. De esa forma hemos trabajado incansablemente en ese esquema. Tenemos la confianza de que hemos hecho un trabajo, no solo en la Asamblea, hemos hecho este tipo de entrevistas, más de 2 docenas de estas en las últimas 3 semanas, jamás he estado tan expuesto en este tipo de esquemas, pero es súper necesario porque el peor enemigo de este tipo de ideas y de propuestas es el desconocimiento. Así es. Y hay que explicarlo con palabras sencillas, con ejemplos, y poder establecer de que los miedos o los fantasmas no existen. Lo único que existen en esto, porque es la intención del gobierno, generar oportunidades de empleo sostenibles a los ecuatorianos, es un objetivo positivo, constructivo, que obviamente tiene un desafío político, sin duda. Al desconocimiento yo agregaría un elemento, pero ya lo hago de mi parte, y es los intereses políticos. No pueden estar sobre los intereses de los ecuatorianos. No hay costo más alto que el que 7 de cada 10 ecuatorianos sigan sin empleo. Si tienen otra solución, si tienen otra alternativa, pues pónganla sobre la mesa. Si no, esto es lo que tenemos en este momento en análisis y en estudio, y esperemos que pues den la talla. Esta vez sí den la talla desde la Asamblea Nacional. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Janet, y cuando aquí en Visionarias lo desea, aquí estaremos. Gracias.